Bienvenidos a Amigurumis Castillo. Y bueno, continuamos en esta segunda parte realizando la vestimenta de María José. Y vamos a terminar realizando los zapatitos, el bolsito, miren la bolsita de acá. También su sombrero y sus detalles y el cabello también vamos a realizar. Así que prepara tus materiales favoritos porque vamos a tejer. Y si te está gustando este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a mi canal y de activar la campanita. Bueno, ahora vamos a hacer este zapatito. Miren, es muy sencillo realmente, ¿no? Este zapatito de aquí, vamos a hacerlo con este color, con este tono. Bueno, ahora sí vamos a replicar porque los dos zapatos son el mismo. Tengo un poquito de estambre que me queda ya de ese, pero ojalá que sí me alcance. Vamos a ver. Entonces vamos a iniciar realizando, déjenme poner mis... Vamos a hacer 10 cadenas. 1 y 10. ¿Ya? Vamos a tejer en la segunda cadena, contando desde el ganchillo, vamos a hacer un aumento de puntos bajos. Aquí hago mi primer punto y voy a colocar mi separador de vueltas. Déjenme ver por acá. Lo tenía. Aquí está. Mi separador de vueltas lo voy a poner por aquí en este primer puntito. En la misma cadena voy a hacer otro punto porque recuerden que debo hacer un aumento de puntos bajos. Déjenme ver si me cogió mal aquí la hebra. Así miren de esta manera. ¿Ya? Ahora me voy a ir tejiendo aquí. Tengo que tejer 7 puntos, ¿ya? Debo tejer 7 puntos. Vamos. 1. Y 7. Ahora en la última cadena, déjenme ver aquí, no se me pasó bien. En la última cadena voy a hacer 4 puntos bajos. En la misma cadena hago 1, esto hago para poder girar, ¿ya? 2, 3 y 4. Ahora nos encontramos con el lado contrario de las cadenas y vamos a sacar de igual manera 7 puntos bajos, ¿ya? Voy a hacer aquí 1 y aprovecho para ir perdiendo esta hebrita, la pongo hacia adelante. Voy 1 y 7, ¿ya? En el último puntito vamos a hacer un aumento de puntos bajos. Así miren de esta manera, ¿no? Ahí estamos. Vamos a jalar un poquito la hebra que estamos perdiendo, ¿ya? Ahora continuamos. Vamos a la próxima vueltita. Hasta ahí tendríamos ya 22 puntos, ¿ya? Vamos a la próxima vuelta. Y vamos aquí a realizar un punto. Aquí vamos a hacer, a ver, nos tocaría hacer 2 aumentos, ¿no? Voy a hacer mi primer aumento. Voy a poner el separador de vueltas. Voy a hacer el otro punto del aumento. Y en el siguiente punto hago otro aumento. Así miren. Otro aumento. Muy bien. Listo, hice 2 aumentos. Ahora voy a hacer 3 puntos bajos. 1. 1. 2. Y 3. ¿No? Ahora vamos a hacer un medio punto alto. Ahora vamos, voy a cortar esta hebrita.
hice un medio punto alto, ¿no? Vamos a cortar esta hebrita que ya está bastante perdida. Listo, ahora vamos a hacer 3 puntos altos. Recuerden que hicimos 2 aumentos de puntos bajos, 3 puntos bajos, un medio punto alto. Ahora voy a hacer 3 puntos altos, ¿no? 3 puntos altos. 1, 2 y 3, ¿no? Ahora ya estamos aquí en la curvita y lo que vamos a hacer es 4 aumentos de puntos altos. Listo, miren, ya hice mis 4 aumentos de puntos altos aquí en la curva. Ahora vamos a realizar 3 puntos altos, o sea, vamos a hacer lo mismo que aquí, pero al revés, ¿ya? 3 puntos altos. 1, 2, 3. Vamos a hacer un medio punto alto. Un medio punto alto. Ahora vamos a hacer 3 puntos bajos. 1, 2, 3. Y finalmente nos sobra, miren aquí, 2 puntos, ¿no es cierto? Y vamos a hacer aquí 2 aumentos. 1 y 2. Dos aumentos, ¿no? Ahora aquí vamos a hacer un cambio de cierre y vamos a cerrar con vueltas ya cerradas. Y vamos a hacer un punto deslizado para cerrar esta vuelta, una cadena. Y aquí vamos a hacer, donde hicimos el punto deslizado, nuestro primer punto bajo, que sería el inicio de la nueva vuelta. Si se me oye raro, como que tuviera algo en la boca, es porque estoy con una menta. Porque les cuento que estoy con una gripa. Ayer no me pude levantar. No, ya estoy un poquito mejor, pero me arde mucho la garganta. Pero quería seguir grabando porque no me hallo, la verdad, en la cama. Bueno, entonces ya, ¿no? Ya hicimos el primer punto de la nueva vuelta. Nos tocaría aquí hacer 2 aumentos. Ya hice un punto, ahí mismo voy a hacer otro punto para que se me forme un aumento. En el siguiente punto voy a hacer otro aumento de puntos bajos, ¿no? Estoy haciendo puntos bajos, ¿ya? Hice 2 aumentos. Ahora voy a tejer 9 puntos bajos. Solo hasta 9. 1, 9 puntos bajos, ¿no? Ahora voy a hacer aquí, en esta parte de aquí voy a hacer un aumento y un punto bajo 2 veces. Entonces iniciamos. Un aumento y un punto bajo. Repito nuevamente. Un aumento y un punto bajo. Ahora voy a hacer al revés. Primero voy a repetir 2 veces. Un punto bajo y un aumento. Repito nuevamente, un punto bajo y un aumento. Miren, así de esta manera. Ahora me voy a ir tejiendo 9 puntos bajos. 1, 9. Al final me sobran 2 puntos y voy a hacer aquí 2 aumentos, ¿ya? Un aumento de puntos bajos, ¿no? Y en el último otro aumento. Listo. Esto que se ve, como siempre les digo, como puntos, es el punto deslizado y la cadena que hacemos para cerrar. Eso no se teje. Listo, miren, ahora vamos a cerrar esta vuelta con un punto deslizado. Ahí vamos a hacer una pausa. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a dibujar este contorno. Vamos a dibujar el contorno.
en un cartón, no sé, lo que ustedes tengan, ¿ya? Vamos a dibujar así y luego lo vamos a recortar y lo vamos a reservar en un momentito porque todavía no lo vamos a pegar. El momento que ya recortemos, lo tenemos reservado, continuamos aquí, ¿ya? Hicimos un punto deslizado para cerrar. Voy a hacer mi cadena y en ese mismo punto voy a levantar aquí, espérenme un ratito. Ya, voy a levantar mi primer punto, ¿ya? Que sería aquí mismo. ¿Ya? Mi primer punto. Y voy a colocar mi separador de vueltas. Ya. Entonces voy a hacer un punto bajo y un aumento 2 veces. Ya hice un punto bajo. Ahora en el siguiente punto voy a hacer un aumento. Y repito, un punto bajo y un aumento. Así, miren, de esta manera, ¿no? Ahora voy a repetir, voy a hacer aquí 9 puntos bajos. Voy a tejer solo hasta 9. Listo, miren, ya tejí mis 9 puntos bajos. Ahora en esta curva voy a hacer. Voy a iniciar tejiendo un aumento. Y 2 puntos bajos. 1 y 2. Y repito nuevamente, un aumento, 1 y 2 puntos, 1 y 2 puntos. Ahora voy a repetir, pero al contrario, voy a hacer primero 2 puntos, 1 y 2 puntos y un aumento. Repito, 1 y 2 puntos y un aumento. Ahora me voy a ir tejiendo 9 puntos bajos. Listo, ya tejí mis 9 puntos bajos. Ahora voy a hacer un aumento. Me sobran 4 puntos ahorita. Voy a hacer en esos 4 puntos un aumento y un punto bajo. Y repito, un aumento y un punto bajo. ¿No? Cerramos la vuelta. A ver, aquí voy a cerrar porque me toca hacer en blow. La siguiente vuelta que voy a hacer es una vuelta de altura en blow. Entonces, como tengo que cerrar la vuelta, voy a hacer en blow, voy a coger la cadena de atrás para poder cerrar. Y hago mi punto deslizado. Una cadena y mi primer punto bajo, recuerden, cogiendo solo la cadena de atrás. Listo. Y ya cerré mi vuelta e hice mi primer punto bajo de la nueva vuelta. Hice en blow, ¿no? Hasta ahí nosotros tenemos 46 puntos. Entonces vamos a hacer una vuelta de estos 46 puntos tejiendo punto sobre punto, pero tomando solo, miren, la cadenita de atrás. Pero antes de continuar y hacer esta vuelta, vamos a pegar miren el recorte que hicimos, el contorno, vamos a pegarlo aquí, ¿ya? Vamos a pegarlo con silicona. Listo, miren, ya está pegadito. Ahora sí continuamos haciendo nuestra vuelta en blow. Tomando la cadena de atrás, tejemos estos 46 puntos bajos. Listo, miren, ya terminé de hacer mi vuelta en blow. Recuerden que tenemos 46 puntos. Ahora vamos a levantar 4 vueltas de altura de 46 puntos bajos. Ahora sí, cogiendo el punto completo. Listo, miren, ya realicé mis 4 vueltitas de altura. Ahora voy a cerrar nuevamente esta vuelta y voy a hacer un punto deslizado, una cadena y mi primer punto de esa vuelta. Y vamos a poner el separador de vueltas, ¿ya? Ahora nos vamos a ir tejiendo solo 13 puntos bajos. Ya hice el primero, vamos 1, 12 y 13 puntos, ¿ya? Ahora vamos a hacer una disminución y un punto bajo y lo vamos a repetir 4 veces.
una disminución y un punto bajo, y eso lo repetimos 4 veces, ¿no? Ya hicimos una vez, ahora vamos a repetir 3 veces más, una disminución y un punto bajo. Listo, miren, en total aquí hicimos, les voy a recordar, 13 puntos bajos y una disminución y un punto bajo 4 veces. Ahora voy a hacer un punto bajo y una disminución, ¿no? Y esto lo voy a repetir 3 veces. Ya hice la primera, ahora repito 2 veces más, un punto bajo y una disminución. Listo, aquí ya repetí, miren, 2 veces y finalmente me sobran 12 puntos y los voy a tejer normalmente. Listo, mire, ya terminé de tejer mis 12 puntos y hasta ahí tendríamos 39 puntos, ¿no? Ahora vamos a hacer una vuelta de altura de 39 puntos bajos. Listo, miren, aquí ya terminé de hacer mi vuelta de altura de 39 puntos bajos. Ahora vamos a hacer la última vueltita, vamos a cerrar nuestra vuelta, una cadenita, y vamos aquí a realizar nuestro primer punto de la nueva vuelta, ¿ya? Y ponemos el separador de vueltas aquí en esta parte, ¿ya? Así. Y vamos a tejer 2 puntos. Ya hice uno, ahora vamos en el siguiente y voy a hacer 2 puntos, ¿ya? Ahora vamos a hacer 4 puntos bajos y una disminución y lo vamos a repetir 6 veces. Al final me va a sobrar un punto y ese lo voy a tejer normalmente. Recuerden, 4 puntos bajos, una disminución, repetimos 6 veces. Al final me sobra un punto y lo tejo normalmente. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta y aquí simplemente vamos a hacer un punto deslizado para cerrar esta vuelta y poder rematar. Así de esta manera. Listo, miren, como les decía, aquí ya hicimos el punto deslizado. Vamos aquí a cortar la hebra. Jalamos así la hebra y pasamos acá hacia el otro lado, ¿ya? Así. Y bueno, esta hebrita la perdemos dentro del tejido con la aguja y ya estaría nuestro zapatito. Como les digo, tienen que hacer 2 zapatitos de estos y así nos quedaría el zapatito. Ahorita vamos a hacer el cabello. Entonces lo que vamos a hacer es un anillo mágico. Vamos a hacerle negro el cabello, ¿ya? Vamos a hacer un anillo mágico de 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a cerrar este anillo mágico. Vamos a jalar la hebrita. Y vamos a hacer un aumento en cada puntito, o sea, 6 aumentos, porque tenemos 6 puntos, ¿no? Entonces vamos a ir tejiendo 6 aumentos. 1, 6. Y hasta ahí tenemos 12 puntos bajos, porque hicimos 6 aumentos. Ahora vamos a iniciar la próxima vuelta y vamos a hacer un punto bajo. Ponemos ahora sí ya el separador de vueltas. Hacemos un punto bajo, ¿ya? Un aumento. Y este patrón de un punto bajo y un aumento lo vamos a repetir todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, aquí ya terminé de hacer esa vuelta y hasta ahí tenemos 18 puntos. Ahora vamos a hacer la siguiente vuelta y vamos a tejer un punto bajo. Ponemos el separador. En el siguiente punto hago otro punto bajo y en el siguiente punto un aumento. Y voy a repetir este patrón de 2 puntos bajos y un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta y hasta ahí tenemos 24 puntos. Ahora vamos a hacer un punto bajo, ponemos el separador de vueltas y vamos a hacer un punto, en el siguiente punto otro punto, en el siguiente punto otro punto. Hasta ahí hemos hecho 3 puntos. Ahora en el siguiente punto un aumento. Y vamos a repetir este patrón de 3 puntos bajos y un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminé de hacer esa vuelta y hasta ahí tenemos 30 puntos. Ahora vamos a la siguiente vuelta, hacemos nuestro primer punto bajo,
colocamos el separador y hacemos un punto, en el siguiente otro punto, en el siguiente otro punto, en el siguiente otro punto y en el siguiente un aumento. Entonces vamos a repetir 4 puntos bajos y un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta y hasta ahí tenemos 36 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 5 puntos bajos. Ya hice 1, 5 y un aumento. Y este patrón de 5 puntos bajos y un aumento lo voy a repetir todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta y hasta ahí tenemos 42 puntos, ¿ya? Ahora lo siguiente que vamos a hacer es un punto. Ya, vamos a hacer 6 puntos. 2, 6 y un aumento. Y este patrón de 6 puntos bajos y un aumento lo voy a repetir todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta y también terminé de hacer esta vuelta y levanté 35 cadenas, ¿ya? Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ya. Vamos a ir tejiendo medios puntos altos en estas cadenitas. Eso quiere decir que vamos a iniciar aquí la primera y la segunda cadena no tejo. Entonces voy realizando. Me deberían salir, porque las dos primeras cadenas no tejo, entonces me deben salir 33 puntitos, medios puntos altos. Estamos haciendo medios puntos altos. Entonces hacemos 35 cadenas, iniciamos tejiendo desde la tercera cadena, las dos primeras no tejo. Entonces me deben salir 33 medios puntos altos, ¿ya? Entonces, ¿qué voy a hacer? Primerito ahorita, miren, aquí donde este último punto, este es el último punto que hicimos de la anterior vuelta, ¿no es cierto? Y de ahí levantamos las cadenas. En este último punto, este es el primero, ¿no es cierto? Vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24. Donde está el número 24 le voy a poner un separador de vueltas. Recuerden que aquí tenemos 48 puntos. Entonces yo aquí dividí básicamente 24 puntos para acá y 24 que acá voy a hacer otros bucles. Entonces primero vamos a terminar de tejer estos 33 medios puntos altos y ya les indico cómo vamos a seguir tejiendo. Listo, miren, ya terminé de tejer esto. Ahora lo que voy a hacer es en el siguiente puntito, miren, no, voy a levantar, voy a hacer un punto bajo y ahí voy a levantar las 35 cadenas, ¿no? Levanto 35 cadenas y bajo tejiendo 33 medios puntos altos, sin saltarme ningún punto. Voy al siguiente, voy a hacer un punto bajo y sigo levantando. Esto lo voy a repetir 24 veces, hasta donde está el marcador que pusimos, hasta este punto debo hacer para que me salgan aquí 24 bucles de 35 cadenas y 33 medios puntos altos. Listo, miren, yo ya terminé de hacer mis 24 bucles de 35 cadenas y 33 medios puntos altos, ¿no es cierto? Ya. Ahora, este es el número, miren, 24. Todavía no le cierro, ¿no? Recuerden que teníamos 48 puntos, ¿cierto? Hicimos 24 y ahora nos quedan 24 puntos acá. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ya no vamos a hacer medios puntos altos, sino los bucles los vamos a hacer de puntos bajos. Y de igual forma me paso al siguiente punto porque ya me toca hacer el nuevo bucle, hago un punto bajo y voy a levantar 30 cadenas. Listo, miren, ya hice 30 cadenas. Ahora voy a hacer puntos bajos en estas 30 cadenas.
Entonces voy a tejer 29 puntos bajos en estas 30 cadenas y voy a hacer 6 bucles de esa manera. De igual forma, cuando yo me pase al otro punto, hago un punto bajo y levanto las cadenas sin saltarme ningún punto. Como aquí tenemos 24 puntos disponibles por tejer, vamos a realizar 6 bucles de 30 cadenas y 29 puntos bajos, ya no medios puntos altos. Recuerden que todos los bucles que vamos a hacer aquí son puntos bajos, ¿ya? Entonces, repito, 30 cadenas, 29 puntos bajos, 6 bucles. Luego vamos a hacer 12 bucles de 25 cadenas y 24 puntos bajos. Y los últimos 6 bucles los vamos a hacer de igual forma, 30 cadenas y 29 puntos bajos. Y ahí se nos completaría los 24 puntos porque 6 más 12 más 6, 24. Y listo, miren, aquí terminé de hacer ya mis últimos bucles, el último bucle, y aquí le voy a cortar ya la hebra. Miren, así de esta manera jalamos. Esta hebrita la podemos pasar por atrás. Justo vean, ya nos topamos con el primer buclecito que hicimos. Y aquí en total tenemos entre todos los bucles, tenemos 48 bucles, ¿no? Son 48 puntos. Listo, entonces, bueno, ya cuando esta hebrita la pasamos acá atrás, miren, ¿no? Pasamos al lado revés. Como aquí está la hebrita del anillo mágico, cuando esa que queda al inicio, vamos a amarrar sin apretar. Solo así, amarrado, miren, sin fruncir, sin apretar. Hacemos 2 nuditos y el exceso lo cortamos. Como esto ya queda debajo, no se va a notar. Mira, aquí te quiero enseñar el cabello que yo le suelo planchar para que no me quede. Mira, estos todavía no les he planchado. Mira la diferencia, queda como churitos. Y estos yo ya los he planchado. Si tú tienes plancha de cabello lo puedes hacer, pero siempre pon algo encima, no le hagas directamente, ¿ya? Yo como no tengo plancha de cabello porque no la utilizo, pues voy a hacer con la plancha de ropa, ¿ya? Entonces te voy a indicar cómo yo lo hago. Pues pueden haber muchísimas más maneras de hacerlo, pues yo te quiero indicar cómo a mí me resulta. Tengo un pañito limpio, ¿no? Nada más un pañito para que puedas poner encima de los bucles. Puedes ir cogiendo de 4 a 6 bucles como tú te acomodes. Entonces aquí te quiero indicar cómo hago los que están hecho churo. Entonces yo los estiro así, mira, de esta manera. Es un poquito de paciencia, pero sí se puede. Entonces mira, yo los estiro así, los bucles que voy a planchar. Así nada más. Mira. Y este sería el cuarto. Mira, ya me faltan solo estos. Entonces yo los sostengo así, ¿no? Sostengo de las puntitas. Mira. Los acomodo aquí bien. Luego coloco el pañito encima de esos bucles que voy a planchar. Mira, así. Y le paso la plancha por aquí, ¿no? Por los bucles que voy a planchar ahorita, que sería esta parte de aquí. Entonces mira, con la plancha yo hago esto y voy así, ¿no? Voy planchando, voy viendo que no se me vayan a torcer, mira, las puntitas de la parte de acá, si no les tiro, y así. Mira, voy planchando, mira. Y me quedarían así estos 4 bucles, ya se me van bellas. Ya están un poquito ya más planchaditos, entonces como más fácil y acomodar mejor el pañito. Entonces le vuelves a pasar las veces que tú creas conveniente. Mira. Entonces así hago yo para darle un poquito de lacio, ¿no? Al cabello. Como te digo, le puedes hacer igual con la plancha, porque yo en esta quiero hacer el efecto que sea un poco más lacio, que no tenga el cabello como que muy rizado, ¿ya? A mí, al hacer así la técnica, como les indiqué, se me hace muy rizado el cabello. A veces me comentan y me dicen, no, pero es que no debería hacerte. Bueno, en el tejido, la tensión de cómo tejemos cada una influye mucho en la forma y el tamaño y todo cómo tejemos. No hay una fórmula secreta para sacar tal forma en realidad, porque si tú sigues, incluso uno mismo cuando repite un patrón que ya lo había hecho, a veces te queda diferente la forma, ¿no? Pero bueno, la tensión lo manda aquí.
De pronto cuando tejes muy apretado puede ser que se te haga rizos, a mí se me hace rizos. Bueno, y esta es la solución que tengo cuando necesito que el cabello sea un poco más lacio. Bueno, dicho esto, pues ya te voy a indicar cómo colocamos el cabello. Ahora vamos a hacer el sombrero y vamos a utilizar este estambre de color amarillo. Es el mismo que utilicé para hacer el vestido. Voy a hacer un anillo mágico y dentro de este anillo mágico voy a tejer 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Ya? Vamos a cerrar el anillo mágico. Vamos a cerrarlo así de esta manera. Y lo siguiente que vamos a hacer es... Vamos a hacer aumentos en cada punto. O sea, vamos a hacer 6 aumentos, ¿no? Entonces voy a hacer aquí mi primer aumento. Hago un aumento. Y 6. 6 aumentos, ¿ya? Hasta ahí tendríamos ya 12 puntos. Ahora vamos a hacer un punto bajo y aquí vamos a iniciar colocando nuestro separador de vueltas. Ya hice un punto bajo. En el siguiente punto voy a hacer un aumento. Y este patrón de un punto bajo y un aumento lo voy a repetir todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminé de hacer esa vuelta y hasta ahí tenemos 18 puntos. Vamos a la siguiente vuelta, vamos a hacer nuestro primer punto bajo, colocamos el separador y vamos a hacer un punto, ya que ya lo hice, vamos 2 puntos y en el tercer punto voy a hacer un aumento. Entonces voy a repetir este patrón de 2 puntos bajos y un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminamos de hacer esta vuelta y hasta ahí tenemos 24 puntos. Ahora vamos a la siguiente vuelta, hacemos nuestro primer punto bajo, colocamos el separador y vamos a hacer 3 puntos. Ya hice 1, vamos 2, 3 y un aumento. Y este patrón de 3 puntos bajos y un aumento lo voy a repetir todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminé de hacer esa vuelta y hasta ahí tenemos 30 puntos. Vamos a la siguiente vuelta y vamos a hacer un punto bajo. Vamos a colocar el separador. Vamos a hacer 4 puntos. Ya hice 1. Vamos 2, 3, 4 y un aumento. Y vamos a repetir este patrón de 4 puntos bajos y un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, ya terminé de hacer esta vuelta y hasta ahí tenemos 36 puntos. Vamos a la siguiente vuelta. Y vamos a hacer un punto bajo. Colocamos nuevamente el separador. Y hacemos 5 puntos. Ya hice 1, vamos 2, 3, 4 y 5. Y un aumento. Y este patrón de 5 puntos bajos y un aumento lo voy a repetir todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta y hasta ahí nosotros tenemos 42 puntos. Ahora vamos a hacer 6 puntos bajos. Ya hice el primer punto. Voy a poner aquí el separador de vueltas. Vamos a hacer 6 puntos. Ya hice 1, 2 y 6. Y un aumento. Y vamos a repetir este patrón de 6 puntos bajos y un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, ya terminé de hacer, miren, esta vuelta y hasta ahí tenemos 48 puntos. Ahora vamos a la siguiente vuelta y vamos a iniciar con nuestro primer punto. Y aquí vamos a hacer 7 puntos. Ya hice 1 y 7 y un aumento. Y este patrón de 7 puntos bajos y un aumento lo voy a repetir todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, aquí ya terminé de hacer esta vuelta y tenemos 54 puntos bajos. Ahora vamos a hacer la siguiente vuelta e iniciamos con un puntito bajo. Ponemos el separador de vueltas y vamos a tejer 8 puntos. Ya hice 1, 8 y un aumento. Y este patrón de 8 puntos bajos y un aumento lo voy a repetir todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta y hasta ahí tenemos 60 puntitos. Vamos a la siguiente vuelta. Voy a hacer mi primer punto. Ponemos el separador y vamos a hacer 9 puntos. Ya hice 1, 9 y un aumento.
Y este patrón de 9 puntos bajos y un aumento lo voy a repetir todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminamos de hacer esta vuelta y hasta ahí tenemos 66 puntitos. Ahora vamos a la siguiente vuelta y vamos a hacer un punto bajo. Ponemos el separador de vueltas. Así. Y vamos a hacer 10 puntos. Ya hice uno, vamos. 10 y un aumento. Y este patrón de 10 puntos bajos y un aumento lo voy a repetir todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, ya terminé de hacer esa vuelta y hasta ahí tenemos 72 puntos. Ahora lo que vamos a hacer es vueltas de altura, ¿ya? Y vamos a tejer en total aquí 9 vueltas de altura de estos 72 puntos bajos. Y listo, miren, ya terminé de hacer mis 9 filas de altura. Entonces vamos con la siguiente partecita, ¿ya? Vamos a tejer en la fila de adelante, o sea en flow. Y vamos realizando un punto bajo. Miren, pongo el separador y voy a hacer el patrón de un punto bajo y un aumento. Pero solo, miren, tomando la cadena de adelante. Repito, un punto bajo. Ya se me enredó. Un punto bajo y un aumento. Y este patrón de un punto bajo y un aumento lo voy a repetir todo alrededor hasta el final de la vuelta. Recuerden, cogiendo solo las hebras de adelante, o sea, en flow. Solamente estas hebritas de aquí, miren. No cogiendo así el punto completo, sino solo las hebras de adelante. Listo, miren, yo ya terminé de hacer esta vuelta y hasta ahí tenemos 108 puntos, ¿no? Y ahora vamos a hacer pues vueltas de altura nada más. Vamos a hacer vueltas alrededor y ahora sí vamos a hacer cogiendo el punto completo. Lo que necesitábamos es hacer miren, este giro del tejido, ¿no? Miren, aquí nos quedan las hebritas detrás. Es como para poder hacer ya lo del sombrerito acá, ¿no es cierto? Porque si seguíamos tejiendo para abajo no daba esta forma. Entonces ya que tenemos esta forma que está como virado hacia acá, entonces ya podemos ir tejiendo. Entonces vamos a ir tejiendo 4 vueltas de altura de estos 108 puntos. Recuerden, cogiendo el punto ahora sí completo, ¿no? Así de esta manera. Miren, cojo el punto completo y me voy tejiendo, ¿no? Cogiendo el punto completo. Listo, miren, ya terminé de hacer mis 4 vueltas de altura. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tejer 2 puntos, 1, y 2 puntos y un aumento. Y este patrón de 2 puntos bajos y un aumento lo voy a repetir todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta y hasta ahí tenemos 144 puntos. Ahora vamos a hacer una última vuelta de altura de estos 144 puntos bajos. Y listo, miren, ya terminamos de hacer esta vuelta de 144 puntos y aquí hemos terminado ya el sombrerito. Vamos a cortar la hebra para hacer un punto falso. Ya vamos a insertar con la aguja esta hebrita. Y vamos a hacer lo siguiente, ¿no? De este punto, miren, aquí terminamos, ¿no? Este punto que sigue nos saltamos, vamos al siguiente. Y por debajo pasamos la aguja. Y miren, vamos a introducir, luego que salgamos de aquí, vamos a introducir aquí. Miren, aquí, justo en medio de este punto por donde sale esta hebra. Aquí, ¿ya? Entonces, zafamos así, miren. Y luego, como les dije, vamos a introducir aquí en la mitad del punto y nos vamos hacia atrás. Esto es para formar, miren, se forma como un punto encima del punto que nos saltamos. Por eso se lo llama punto falso, porque no es un punto verdadero, sino un punto que lo replicamos. Y luego, si quieren, pueden hacer un nudito, o si no, simplemente se van así, miren, pasando por en medio del tejido sin que se vea adelante y atrás. Y miren, el cierre se ve, no se nota. Entonces aquí ya simplemente cortamos la hebra. Si desean darle igual mayor seguridad, le pueden poner aquí un poquito de silicona caliente, así casi nada, y ya se queda. Y listo, miren, así nos quedó el sombrerito.
Espero que les guste este sombrerito. Realmente a mí sí me gustó. Bueno, vamos a dejarlo a un lado y continuar. Vamos a realizar un último detalle para nuestro sombrerito y vamos a hacer 87 cadenas. Miren, estas cadenas van a ir, luego también vamos a tejer unos puntos, es que tiene que ser cubrir alrededor, miren. Justo alrededor de aquí. No, les doy esta indicación como para que más o menos ustedes también le vean a su sombrerito y si las 87 cadenas les queda bien, ¿ya? Luego vamos a tejer 2 vueltas de aquí, vamos a hacer de estos 87 puntos. Y le vamos primero a unir las cadenas así, miren, porque vamos a tejer en espiral. Entonces yo aquí me voy a pinchar en la primera cadenita y me voy a ir tejiendo puntos bajos, ¿ya? Voy a hacer mi primer punto bajo, así, miren, pueden ir perdiendo esta hebrita si desean también de una vez, ¿no? A lo que vayan tejiendo. Entonces van tejiendo cadena por cadena, van haciendo puntos bajos hasta completar estos 87 puntos bajos. Listo, miren, ya terminé de hacer mis 2 filas de altura, entonces de 87 puntos vamos a cortar, zafamos y vamos a hacer aquí un punto falso ya para poder rematar. También lo podemos hacer con el crochet, no solo con aguja, ¿no? Entonces el punto de acá, el que sigue me salto, voy al de al lado y meto el crochet por detrás hacia adelante, ¿ya? Entonces, miren, este me salto y voy acá, detrás hacia adelante. Aquí voy a pasar la hebra, voy a pasarla por acá atrás, miren así. Y por donde salió la hebra, miren, por en medio de este punto me voy a pasar así y la paso de igual forma a la hebra. Y ahí se me forma, miren, el puntito falso. Esto de aquí remato con la aguja hacia atrás y ya está. Y lo que vamos a hacer es coser o pegar esta parte, vamos a bajarla así, miren, en el sombrero. La vamos a coser o a pegar así, de esta manera, ¿no? Por último, miren, con un poquito de amarillo que me sobra porque mismo se me acaba. Con el mismo amarillo que hicieron el gorrito, puede ser uno más fuerte, el que ustedes deseen. Vamos a hacer una florcita y vamos a hacer el anillo mágico, ¿ya? De 1, 2... 3, 4, 5 y 6, ¿no? Un anillo mágico de 6 puntos bajos. Vamos a cerrar este anillo mágico. Ahora vamos a cerrar, vamos a tejer aquí vuelta cerrada. O sea, eso quiere decir que vamos a cerrar esta vuelta. En el primer punto me engancho. Voy a hacer un punto deslizado. Levanto una cadena. Y voy a hacer ahí mismo mi primer punto de esa vuelta. Y voy a hacer un aumento. Como ya hice un punto, ahí mismo voy a hacer otro punto. Y pongo el separador de vueltas en el primer punto que hice del aumento. ¿Ya? Y me voy a ir tejiendo aumentos. O sea, un aumento en cada punto. En total me deben salir 6 aumentos. Entonces aquí voy 2, 3, 4, 5 y 6 aumentos. Listo. Esos como puntitos que se ven ahí es el punto deslizado y la cadena. Esos no se toman en cuenta. Ahora yo voy a hacer un cambio de color. Me voy a cambiar al color que hice los zapatitos. Este como turquesa, ¿ya? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a... Primero un ratito. Lo que voy a hacer es... Este último punto del aumento que hice lo voy a zafar para poder hacer el cambio de color. Miren, lo dejo a medio hacer, no es que lo zafo totalmente. Corto esta hebra y voy a terminar de hacer ese punto con el nuevo estambre. Amarro estas 2 colitas hacia atrás, voy a hacer unos 2 nuditos, ¿ya? Vamos así, 1 y 2 nuditos. Listo, ya. Entonces luego perdemos esas hebras, no se preocupen, ¿ya? Ahora lo que vamos a hacer es el cierre de la vuelta. Así, de esta manera, miren, vamos a cerrar aquí la vuelta. Vamos a hacer un punto deslizado, una cadena y mi primer punto bajo de esa vuelta. Así, de esta manera.
Entonces, en este mismo punto que acabo de hacer el punto bajo, voy a hacer un medio punto alto. En el mismo punto, un medio punto alto. En el mismo punto voy a hacer un punto alto. Miren, así de esta manera, un punto alto. ¿Ya? En el siguiente punto voy a hacer un medio punto alto. Un medio punto alto. En el mismo punto, un punto bajo. Miren así. Y en este mismo punto, un punto deslizado. Así. Miren, aquí ocupé 2 puntos para hacer un pétalo. Hice un punto bajo en un solo punto hice un punto bajo, un medio punto alto y un punto alto. En el segundo punto hice un medio punto alto, un punto bajo y un punto deslizado. Me paso al siguiente punto y voy a repetir lo mismo. Voy a hacer un punto bajo, un medio punto alto. Estoy haciendo en el mismo punto. Espérenme un ratito que aquí no se me cogió toda la hebra. Ya, un medio. Voy a hacer ahí mismo un punto alto. Miren así. ¿No? En el siguiente punto, un medio punto alto. En el mismo punto, un punto bajo. Y en el mismo punto, un punto deslizado. Miren. Y así voy a ir tejiendo, miren. Este patrón ocupa cada pétalo 2 puntos. Eso quiere decir que si tengo 12 puntos, a mí me deben salir 6 pétalos de esta flor. ¿De qué? Les voy a volver a repetir, ¿ya? Cada pétalo ocupa 2 puntos. En el primer punto voy a hacer un punto bajo, un medio punto alto, un punto alto. Me paso al segundo y hago un medio punto alto, un punto bajo y un punto deslizado. Y eso sería todo. Voy a hacer repetir alrededor. Miren, aquí yo ya terminé de hacer. Entonces aquí lo que vamos a hacer es cortar la hebra. Vamos a quitar este separador de vueltas. Vamos a jalar la hebrita. Y miren, me queda la hebrita aquí, ¿no es cierto? La voy a pasar por este huequito de acá. Ya, voy a pasarla por atrás. Así, miren. Para que ya nos quede así la florcita. Miren, así nos queda la florcita. Ahora, recuerden que estas de aquí yo les enseñé cómo separamos, podemos perderle con la silicona. De igual forma, estas de aquí le pueden cortar así, dejándole que un medio centímetro. Igual aquí va a ir pegado con silicona. Le vamos a poner silicona aquí porque esto va a ir pegado así. Entonces vamos a poner silicona caliente. Y miren, así nos queda ya pegadita la flor. Es un detallito así que le hicimos y ahí estaríamos ya. Listo, ahora vamos a hacer la carterita. Miren, yo voy a utilizar estos plásticos que tengo de unas vitaminas que tenía. Les voy a indicar de cuáles. Bueno, no estoy por si acaso promocionando la marca, así que ni siquiera le voy a indicar. Simplemente es esto, miren. A mí me han mandado realmente tomar muchas vitaminas C. Entonces, miren, cuando yo le destapo, porque tengo un frasco aquí, se baja esto, ¿ya? Entonces, como les decía, miren, esto se desprende, ¿no es cierto? Es como la seguridad, ¿ya? Entonces, esto de aquí yo estoy utilizando y le partí en dos. Miren, por eso se ve más delgadita, ¿no? Entonces, le partí con un estilete, no sé cómo le llamen, cuchilla, lo que sea. Le partí aquí despacito, como es delgadito, le partí. Eso estoy yo reciclando realmente, ¿ya? Pero si ustedes... obviamente no puede ser que no tengan, porque no todo el mundo va a tener ese frasco o otros frascos, pero yo les voy a dar la medida de eso, que sería para que lo puedan hacer con alambre. No hay problema. Miren, esto más o menos mide, pongámosle 3 centímetros y 3 milímetros. Pongámosle 3,5, ¿ya? No hay problema si es de 3,5. 3,5 de diámetro. Ustedes pueden hacer un círculo con un alambre y no hay problema. No, yo simplemente estoy reciclando, reutilizando esto. Ya, dicho eso, cuando ya le partí en dos, me quedan 2. Y ya tejí aquí esto, porque estas van a ser como las asas, las agarraderas de la carterita que vamos a hacer. Ya sale un poquito. Ya, entonces, ¿qué hice aquí? Hice aquí 44 puntos bajos. Entonces, voy a hacerlo así, porque necesito 2. Voy a pasar primero la hebra y voy a hacer un nudo. Así, miren, un nudito, ¿no?
Y luego voy a coger el estambre así, miren. Hago una cadena, esa no cuenta como punto, y luego me voy a ir tejiendo normalmente, miren, como cuando se teje dentro del anillo mágico. Así los puntos, 1, 2 y así sucesivamente hasta llegar a 44 puntos. Listo, miren, ya hice los 44 puntos. Ahora lo que voy a hacer aquí es cortar la hebra. Voy a zafar así, ¿no? Entonces lo que voy a unir, esto va a quedar acá arriba, ¿no? Estas partes de aquí. Ya, entonces lo que vamos a hacer es unir para ir haciendo la cartera. Pero primero vamos a hacer, no le he sacado el separador para guiarnos desde aquí. Entonces voy a tomar 9 puntos antes del separador y 9 puntos, contando con el separador, 9 puntos acá, ¿ya? Entonces nos vamos a enlazar y vamos a contar primero. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Este es el noveno. Y un punto antes me introduzco solo para enlazarme, ¿ya? Entonces voy a hacer esto. Miren, me introduzco aquí en el punto solo para enlazarme. Y esta hebra la voy perdiendo y la pongo hacia adelante. Entonces voy a ir tejiendo estos 9 puntos bajos. Entonces hago esto, miren. Hago 1. Vamos 2. Y vamos tejiendo estos 9 puntos, solo estos 9 hasta ahorita. Listo, miren, ya tejí mis 9 puntos y llegué aquí. Entonces, estas hebritas las voy a seguir perdiendo acá, ¿ya? Ahora voy a sacar el marcador y voy a continuar en el punto que está el marcador y voy a tejer 9 puntos más. Entonces me introduzco aquí y sigo tejiendo 1 y voy tejiendo 9 puntos más. Listo, miren, ya terminé de tejer mis 9 puntos más y el separador lo puse en el primer punto que hice. Total, aquí, de aquí a acá tengo 18 puntos, ¿no? Ahora me vuelvo a enlazar y tomo la otra orejita y voy a hacer lo mismo. Voy a unirle cogiendo 9 puntos de acá y 9 puntos de acá. Entonces voy a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Aquí sí me pincho en el 9 porque como ya estoy enlazada, espérenme un ratito, así. Va a ser así, ¿no? Porque queda así. Así va a quedar. Entonces cojo de aquí, como les dije, y me voy tejiendo estos 9 puntitos, ¿ya? Entonces voy a tejer 9 puntos de acá y luego quito el separador y tejo 9 puntos acá. Listo. Miren, recuerden que tomamos 18 puntos de la una y 18 puntos de la otra. Eso quiere decir que tenemos 36. Ahora miren, vamos a unir con el primer punto y vamos a tejer de una sola estos 36 puntos, ¿ya? Quito el separador, miren, me ingreso en el primer puntito que hice de esta orejita y voy tejiendo así, punto sobre punto, estos 36 puntos. Listo, miren, ya terminé de tejer mis 36 puntos. Ahora voy a hacer el siguiente patrón y voy a tejer 5 puntos bajos, 1, voy a hacer 5 puntos, pongo el separador. Y voy a hacer 2, 3, 4, 5 y un aumento. Y este patrón de 5 puntos bajos y un aumento lo voy a repetir todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminé de hacer esa vuelta y hasta ahí tendríamos ya 42 puntos, ¿no es cierto? Ahora vamos a hacer 2 vueltitas de altura de estos 42 puntos. Y listo, miren, ya terminé de hacer mis 2 vueltitas de altura. Ahora lo que voy a hacer son, vamos a hacer 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 puntos bajos y una disminución. Y este patrón de 5 puntos bajos y una disminución lo voy a repetir todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta y hasta ahí tenemos 36 puntos. Ahora vamos a hacer 2 vueltas de altura de 36 puntos. Listo, miren, ya terminé de hacer mis 2 vueltas de altura de 36 puntos. Ahora voy a hacer un punto bajo. Vamos a hacer 4 puntos. Ya hice 1, 2, 3, 4 y una disminución. Y vamos a repetir este patrón de 4 puntos bajos y una disminución todo alrededor hasta el final de la vuelta.
Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta y hasta ahí tenemos 30 puntos. Ahora vamos a hacer 3 puntos bajos y una disminución, y ese patrón los vamos a repetir todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminé de hacer esa vuelta y hasta ahí tenemos 24 puntos. Ahora vamos a hacer 2 puntos bajos y una disminución todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta y hasta ahí tenemos 18 puntos. Vamos a hacer un punto bajo y una disminución todo alrededor hasta el final de la vuelta. Y listo, miren, aquí me quedan 12 puntos, 18 puntos digo. Vamos a cortar la hebra más o menos unos 20 centímetros, vamos a jalar, vamos a ensartar la aguja, ¿ya? Vamos a jalar esta hebrita y ensartamos con la aguja. Listo, y ahorita lo que vamos a hacer es un cierre, ¿ya? Como siempre hacemos en el cierre cuando nos quedan 6 puntos, ahorita vamos a hacer el cierre con estos 12 puntos. Y simplemente vamos a ir pasando la hebra así, miren, de adentro hacia afuera, cogiendo las hebras externas de la cadena, del punto, miren. Aquí hay una, dos, cojo la de abajo, la de acá está más hacia nosotros, ¿no? Y vamos pasando así, una por una, hasta completar estas 12. Y listo, miren, ya pasé por todas las hebras y simplemente despacio lo que vamos a hacer es ir jalando. Y listo, miren, aquí ya se nos queda solo un huequito medio abiertito. Y aquí simplemente vamos a dar unas puntaditas así de un lado hacia el otro, como para que se cierre totalmente ese huequito, ¿ya? Simplemente así, miren, de un lado hacia el otro, porque es muy chiquitito realmente el huequito, ¿ya? Que no se me enrede. Así acá también. Así. Y miren, ya queda totalmente cerrado. Entonces simplemente aquí vamos a hacer un nudito. Vamos a coger así. Vamos a dar una vueltita para que aquí se haga un nudito. Luego lo pasamos por acá debajo. Salimos por la abertura de la carterita. Jalamos. Miren, y ya cortamos. Y listo, miren, así nos queda la carterita. Le pueden poner un poquito aquí de relleno para que no les quede muy vacía. Y ya estaría lista. Mira, aquí nosotros, yo aquí quiero que tú te des cuenta de los bucles, ¿no? Aquí hay en total 48 bucles, pero vamos a separar estos 24 bucles y estos 24 de acá adelante. Mira, se miran fácilmente porque estos bucles de los 24 de acá adelante son más delgados y más cortos, porque hicimos puntos bajos y menos cadenas. Acá son un poquito más gruesos y más largos porque hicimos medio punto alto y más cadenas. Entonces, estos van hacia atrás y estos van hacia adelante. Vamos a tomar el centro de este anillo mágico donde iniciamos, clavamos un alfiler aquí en el centro y este va a ir en el centro de la cabeza. Así, mira, ¿no? Entonces vas a ubicar los cabellos de atrás, pues los más largos y anchos hacia atrás y los más cortos hacia adelante, ¿no? Entonces tú tienes que ubicar que quede simétricamente. Por ejemplo, estos son los cabellos más largos y más anchos. Déjame ver. Son estos de acá. Mira, estos de acá. Entonces, más o menos tú tienes que verle que quede en la misma dirección que los del otro lado. Son estos, mira. Estos están atrasito de la oreja y estos no están más allá. Entonces, le mueves un poquito así más acá. Le giras un poquito para que quede como que simétrico, ¿ya? Y acá también, mira, ya nos quedó así. Mira, está atrás justo un poquito más atrás de la oreja y los otros también. Entonces, una vez que hayas fijado esta parte, tú le vas a poner un alfiler aquí para que no se te mueva y otro alfiler al otro lado para que ya no se te mueva, no se te gire, ¿ya? Y tú puedas empezar ya a ubicar los cabellos, ¿ya? Entonces, así mira, va a quedar el cabello en la parte de atrás y acá en la parte de adelante. Ahora miren, como ya tenemos dividido 24 y 24 acá, ¿no es cierto? Lo que vamos a hacer es esto. De los 24 de atrás,
Le voy a poner tras de la oreja uno de los bucles, de los 24 grandes de atrás. Y de los 24 de adelante voy a ponerle aquí uno adelante de la oreja, o sea que la oreja quede en el medio. Y así mismo le hago el otro lado, miren, como para tener separado esto y esto, ¿ya? Entonces, eso quiere decir que como cogí un bucle acá y un bucle acá de los 24, aquí tendría 22, con este 23 y 24, ¿no es cierto? De estos 22 yo voy a dividir 11 y 11, ¿no? Y listo, miren, aquí están 11 y 11. Entonces, aquí estos cabellos vamos a hacer lo siguiente. Entonces, miren, del grupo que yo tengo de los 11 y 11, cogí uno de un lado y otro del otro lado y los centré. Los puse en el centro, ¿no? Entonces, eso quiere decir que voy a tener los mismos puntos aquí y los mismos puntos de acá, ¿ya? Entonces, voy a ir colocando así de esta manera. Entonces, miren, aquí yo le puse así, le fui acomodando. Este era el que pusimos tras de la oreja, ¿no es cierto? Entonces me quedaban 11, ¿no es cierto? Que pusimos 11 acá y 11 para acá. Entonces, ¿qué hice? De estos 11 fui poniendo este sí, este no, saltándome uno. El uno lo pegué, el otro me salté. El uno lo pegué, el otro me salté. El uno lo pegué, el otro me salté. El uno lo pegué y el otro me salté. Entonces, para que nos quede hacia abajo y estos nos quedan hacia arriba, así, ¿no es cierto? Entonces lo mismo vamos a hacer del lado de acá, tal cual, miren, estos cabellos que tenemos. Con este de aquí eran 11, ¿no es cierto? Entonces aquí voy a ir pegando así de esta manera, por ejemplo, este sí lo pongo así, miren, para explicarles de mejor manera. Este sí va aquí. El que sigue no lo pego, el que sigue es el que va abajo. Así, por ejemplo. Este no, este sí y así sucesivamente. Y listo, miren, así nos quedarían, ¿no? Los cabellos primero detrás que vamos a ir pegando. Entonces, ¿cómo vamos a ir pegando? Más o menos a esta altura. Por ejemplo, le vamos a pegar hasta una fila más abajo que de la orejita. Todo esto así vamos a ir pegando. Ponemos silicona esta parte solo hasta aquí y vamos pegando y esto queda así suelto. Eso vamos a hacer ahorita. Y los que obviamente no, estos otros de encima que no quedaron, pues no, obviamente no se pegan. Vamos a hacer ese proceso. Y listo, miren, ya estaría todos los pegaditos ahí, los cabellos, y los otros quedarían así encima, ¿no? Bueno, aquí tenemos ya los otros 24 puntos. Recuerden que estaba uno acá y otro acá de los de adelante, así que aquí en el centro tenemos 22, ¿no es cierto? Entonces, antes de hacer lo de adelante, vamos a sacar estos alfileres. Como ya está pegado atrás, ya no se va a mover. Entonces lo que vamos a hacer es poner un poquito de silicona aquí en este circulito para poder fijarle un poquito más, ¿ya? Ahora vamos con la parte de adelante. La parte de adelante, como les decía, tiene un bucle ya aquí pegado que lo vamos a sujetar. Vamos a sujetar aquí este bucle, ¿ya? Con la silicona de igual forma. Vamos a ponerle poquito y vamos a ir sujetando. Listo, miren, aquí ya le pegué hasta aquí, hasta una filita más abajo de la oreja. O sea, tampoco es que es como que exacto, ¿no? Pero yo más o menos les estoy dando una idea cómo va. Vamos a coger el bucle que sigue. Recuerden que aquí tenemos ya uno. Aquí debemos pegar 12 de este lado y 12 del otro lado. Aquí ya tenemos uno. Este otro lo vamos a pasar aquí como así, diagonal tras de la oreja. Este sería el número 2. Le ponemos un poquito de aquí de silicona, solo aquí, miren, y ponemos aquí. Sostenemos un ratito así. Ya estarían 2. Miren, ahora vamos con el tercero. El tercero de aquí lo vamos a poner en cambio acá, así. Como que al ladito, encima un poquito de este otro de acá. Este sería el tercero. Vamos a poner aquí silicona. ¿Ya? Este es el tercero, ¿ya? Entonces bajamos y ponemos aquí. Miren, 3. Vamos al cuarto. El cuarto vamos a subirlo. Déjenme quitar estas arañitas. Ya, cuarto, vamos a subirlo más acá atrásito. ¿Se acuerdan que pusimos este atrás de la oreja? Este va a ir así, más arribita. Entonces aquí damos una puntadita. También 4. Este sería el cuarto. Miren, solo doy una puntadita donde voy a ubicar y pego, nada más. Cuarto, miren, hicimos 1, 2, 3, 4, ¿no es cierto? Este es el quinto.
El quinto va para acá también, así, miren, quinto. Y vamos acomodando así, sexto, miren, séptimo, octavo, octavo, ¿no es cierto? Le voy sosteniendo así para que vayan viendo, octavo. Ahora toca este, noveno, décimo, me faltan dos más, 11 y este sería el número 12. Miren, así nos va a quedar todos estos cabellos del lado de acá. Miren, si ven que no se tapa la ceja, vamos a topar hasta aquí la ceja y un poquito la pestaña, miren. Y así vamos a ubicar y que nos quede, no es que vamos a pegar todo el cabello, esta parte de aquí queda así, miren, como sueltita, ¿no? Solo es una puntadita aquí, como yo les dije, con la silicona. Y lo mismo hacemos del lado de acá. Y miren aquí, así nos quedó ya pegado este lado. Y lo mismo voy a replicar al lado de acá. Y listo, miren, así nos quedaría. Como yo les digo, siempre el cabello no es que es un lugar exactito, el puntito, y más o menos yo les doy simplemente es una referencia. Miren, así nos queda atrás. Siempre nos quedan estas arañitas, toca sacar nada más, en negro se nota más. Pero bueno, así más o menos debe quedar el cabello. Miren, así se vería la muñequita ya completa, ¿no? Recuerden que este cuerpo base, todo el cuerpo base está aquí en un video solito que consta de dos partes. Aquí les dejo la miniatura para que tengan esa referencia y de igual forma les voy a dejar el link aquí en la descripción de este video para que ustedes lo puedan hacer, ¿no? Ya está ese video del cuerpo base de esta colección Margarita. Y de igual forma el rostro, cómo hacer el rostro, también está el video solito. Se los dejo aquí la miniatura para que lo miren. De igual forma todo voy a dejar en la descripción de este video, ¿no? Eso sería en cuanto al cuerpo base y el rostro. Miren, en cuanto a esta ropa interior, también tenemos el video solito aquí en mi canal de cómo hacer. Entonces ustedes primero, antes, si ustedes desean hacer la colección Margarita y van eligiendo qué muñequita hacer, primerito lo que deben hacer es el cuerpo base que está en mi canal, el rostro, porque es el mismo rostro, y su ropa interior si desean ponerle algo debajo. Algunas personas no le ponen o simplemente cuando están haciendo el cuerpo base le hacen esto blanco que simule como ropa interior y también en la parte de arriba. Eso ya es opcional. Ahora, lo que hacemos nosotros es dar diferente el tipo de cabello y la ropa en cada muñequita, ¿no? Entonces, dicho esto, bueno, vamos a proceder a colocar la ropita a nuestra muñequita. Ahora vamos a colocarle el vestidito de nuestra muñequita. Vamos a colocarle. Vamos a desabotonar estos botoncitos de aquí. Y le vamos a ir metiendo el vestidito por acá, por la parte de abajo. Así. Entonces vamos a ir colocando primero las manguitas de la muñequita. Vamos a meterle por aquí. Vamos poniéndole la otra manguita. Solo con paciencia. De ahí sí entra. Miren, de aquí ya le cogemos la manguita, la manito quiero decir, le jalamos un poquito y ya está. Miren. Entonces acá vamos a abotonar. Y ya está listo aquí abotonado. Miren, nos queda así en la parte de adelante. A ver, ¿qué más tenemos que ponerle? Los zapatitos. Bueno, los zapatitos se le pone facilito aquí. Solo entra así el zapatito, un zapatito y el otro zapatito. Ahí estaríamos ya con los zapatitos. Miren aquí, este es el sombrerito. Déjenme quitarle una pelucita de aquí del cabello. El negro sí es tan complicado realmente. Miren, aquí así le queda el sombrerito muy coqueto a nuestra muñequita. Y aquí le hicimos esta pequeña carterita que la podemos meter, miren, aquí en su manito, que le quede así, miren, su carterita muy pequeñita. Y así, miren, nos quedaría nuestra muñequita. También le puse rubor un poquito aquí en las rodillitas y aquí en sus mejillitas. Bueno, el rostro ya saben cómo hacerlo en el video, ¿no? Y así más o menos estas muñequitas miden de como unos 40 centímetros, de 38 a 40 centímetros, ¿no? Bueno, espero que les haya gustado este tutorial. Miren, no olviden de suscribirse a mi canal
de activar la campanita para que les llegue las notificaciones cuando yo suba un nuevo video. Así es la manera como ustedes nos ayudan a crecer, seguir creciendo por ver nuestros videos. Compartan este video, déjenles un like, un me gusta también. Eso nos ayuda muchísimo. Bueno, ahora sí, cuídense muchísimo. Les envío un fuerte abrazo desde aquí, desde Tulcán, la provincia del Carchi, en Ecuador. Estamos en frontera con Colombia. Bueno, cuídense mucho, cuiden sus manitos, pónganse en cremita, hagan los ejercicios de las manos, pausas activas y cuiden su herramienta de trabajo. Cuídense mucho, les mando un enorme abrazo, bye bye.